Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, bienvenidos en este caso a Hot Market, una sección en la que intentamos buscar un poco el activo más volátil, en este caso más caliente que hay ahora mismo dentro de la renta variable, dentro de los mercados, y ver qué situación hay de cara a la posible cierre europeo y en este caso lo que resta de jornada americana. Dato de empleo, era la referencia más importante en la jornada de hoy, tanto el no agrícola como el dato de paro adelantado del ADP han salido peor de lo que se esperaba. En este caso el ADP ha salido en 118.000 frente a los 125.000 esperados y lógicamente es un dato francamente negativo para la economía norteamericana, aunque me gustaría leer un poco la letra pequeña de ese dato o analizar a fondo ese dato. Hay que tener en cuenta que el huracán Sandy lastra mucho las posibilidades ahora mismo en Estados Unidos, por lo que no es un dato del todo negativo o tan negativo como parece a priori. Es un dato malo, es un dato francamente malo, peor de lo que se esperaba, todo perfecto hasta ahí, pero por sacarle algo positivo, en este caso a esa referencia, hay que tener en cuenta que el huracán Sandy lastra mucho, como digo, las posibilidades económicas estadounidenses y esto hace que el dato de 118.000 del ADP no sea tan negativo como se esperaba y como ha salido en este caso, por lo que, bajo mi punto de vista, un dato que hay que tener muy en cuenta, un dato que en el corto plazo puede lastrar un poco las posibilidades de los índices norteamericanos y que en este caso puede dar pie a recortes. Pero lógicamente vemos que Estados Unidos sigue trabajando bien. La referencia más importante en Estados Unidos ahora mismo y de cara a las próximas jornadas será el fiscal cliff. El precipicio fiscal en Estados Unidos sigue siendo ahora mismo la nota concordante y lo más esperado por parte de los inversores y eso hace que en este caso tengamos en el corto plazo una volatilidad mermada a la espera de ver cuáles son las posibles soluciones que pueda haber o medidas adicionales a este fiscal cliff. Como podemos observar en los gráficos, vamos a ir viendo poco a poco. En este caso lo que tenemos en pantalla es el CFD sobre el futuro del DAX y en este caso vemos cómo la apertura ha sido francamente buena, prácticamente en máximos de la jornada del lunes, las que hizo en 7.487 y vemos cómo tras esa apertura intenta de nuevo recuperar un poco posiciones y de nuevo otra vez con fuerza para abajo. Es por ello que en este caso el DAX se viene para abajo, tiene una situación complicada con vistas a las próximas sesiones, ya que envuelve toda la parte de la sombra superior. Es cierto que los máximos y los mínimos son crecientes y que ahora mismo se encuentra plana con respecto al cierre de ayer, pero lógicamente esto lastra mucho las posibilidades o deja entrever que hay cierta debilidad en el corto plazo, por lo que el objetivo en este caso para el DAX sería acumular recortes hacia la zona del 7.370 y posteriormente al 7.300. Con respecto al FT100, un poco más de lo mismo, en este caso la importantísima resistencia en el entorno de los 5.900 puntos hace que el FT100 tenga dificultades o pueda tener dificultades con vistas al corto plazo a las próximas sesiones y es en este momento en el que, bajo mi punto de vista, considero que el FT100 debería, los precios del CFD sobre el futuro de este, alcanzar niveles en torno al 5.850 en primer lugar, posteriormente 5.820 y a continuación los 5.750. Como escenario alternativo a la superación de los 5.900 puntos le podría dar impulsos hacia los 5.940 y 6.000 puntos consecutivamente. Con respecto al IBEX, un poco más de lo mismo, la verdad es que la mayoría de los índices se encuentran con el mismo panorama, sin conseguir superar y consolidar los 8.000 puntos al alza. El CFD sobre el futuro del IBEX 35 tiene una envolvente bajista en estos momentos, envolviendo a la totalidad de la jornada de ayer. La apertura abre por encima, en este caso con ganancias, por encima de los máximos de la jornada de ayer y en estos momentos se encuentra por debajo de los mínimos de ayer también, por lo que tendríamos una envolvente bajista ahí, la cual debería en primer lugar llevar los precios del CFD sobre el selectivo a los 7.770 y posteriormente los 7.650 para ver un 7.500 en un tercer tramo. Como escenario alternativo a la superación de los 8.000 puntos podría dar cierto impulso al 8.150 y 8.500 consecutivamente.
Con respecto al CFD sobre el futuro del Dow Jones, ya comentábamos semanas y jornadas atrás, en el corto plazo, la no superación de los 13.000 puntos con fuerza y ver que no conseguía, sí que los supera, pero no consigue consolidar estos niveles, se viene otra vez para abajo. Ahora mismo tenemos ganancias con respecto a la jornada de ayer, pero vamos a ver qué ocurre con esos 13.090, 13.094, esa es su referencia por resistencia. De no superarlos, su próximo objetivo sería los 12.750 y posteriormente el hueco de 12.580 dejado el día 19 de noviembre. Si consiguiese superar estos 13.094, su próximo nivel de acercamiento sería los 13.300 puntos. Con respecto al tecnológico Nasdaq, el CFD sobre el futuro del tecnológico Nasdaq, vemos cómo se encuentra en la zona del 2.700 su resistencia más relevante. Perdón, su resistencia más relevante en estos 2.700 puntos. Esto hace que los precios del CFD sobre el futuro del Nasdaq puedan tener una evolución negativa y que deban, en este caso, acudir a buscar apoyo en los 2.600 puntos en primer lugar, posteriormente 2.580 y a continuación el hueco dejado también el 19 de noviembre en 2.530 puntos. De superar estos 2.700 al alza es posible que veamos impulsos hacia la zona del 2.775 aproximadamente. Con respecto al CFD sobre el futuro del Standard & Poor's, perdón, vemos cómo la resistencia por máximos anteriores de 1425 se queda ahora mismo como referencia a tener en cuenta y a vigilar, y en este caso, bueno, vemos cómo en referencia a ello tenemos una situación complicada para el Standard & Poor's. La evolución debería ser correctiva y buscar apoyo en el soporte de 1380-1385, de superar los máximos anteriores de los ya citados 1425, su próximo objetivo sería 1435 y a posteriori 1463. Pero de no conseguir hacerlo, que bajo mi punto de vista es el escenario más probable, los 1384 serían su próximo objetivo en primer lugar y consecutivamente los 1360 con el hueco alcista dejado el 19 de noviembre. Esto para índices. Con respecto a metales, vemos cómo en este caso la plata tiene una evolución desfavorable. Ya comentábamos que podría tener un comportamiento algo difícil en las próximas sesiones. Vemos ahora mismo la clave pasa por el sustento o no, el hecho de que aguante la zona del 32,64, veremos a ver si lo consigue hacer. Bajo mi punto de vista creo que le puede costar. Con respecto al oro, vemos como tras perder los mínimos anteriores del 1704 vuelve de nuevo para abajo y en este caso la zona de soporte se mantendría en 1670. Con respecto al crudo, perdón, con respecto al crudo vemos como bueno, la evolución en este caso debería ser desfavorable. Es cierto que tiene un comportamiento que a priori puede funcionar bien, puede tener un buen tramo, puede tener un buen movimiento, pero sin embargo vamos viendo como poco a poco puede tener debilidades, puede sufrir castigos. Es cierto que tiene una tendencia alcista francamente buena, bajo mi punto de vista difícilmente mejorable, y que en este caso le puede tener bueno, en buen atisbo. También es cierto que se encuentra en la parte media de este rango, por lo que en el medio plazo poco podremos hacer, pero hay muchas sombras superiores una vez que los precios se acercan en torno de los 89 o incluso 90 dólares. En ese momento es cuando hace una consolidación bajista para posteriormente venir de nuevo para abajo. Con el caso del eurodólar, vemos cómo la evolución en este caso bueno, tiende a tener dificultades también. Vemos como la zona del 1.31 se le antoja complicada, superando con creces niveles anteriores, pero en el corto plazo tiene sombra superior, cuerpo pequeño. Veremos a ver en el corto plazo qué ocurre, pero la pérdida al cierre del entorno del 1.3050 podría dar pie a mayores recortes, llevar los precios de la paridad principal a 1.2990 en primer lugar y consecutivamente al 1.2880. De superar esos máximos anteriores y también la zona de 1.3140 es muy probable que veamos los precios del eurodólar hacia el entorno de, una vez superado ese nivel, luego el 1.3170 y posteriormente veríamos la posibilidad de que la paridad acudiese a niveles en torno a 1.3279. Poco más que decir. ¿Cuál será la estrategia? Bajo mi punto de vista, la mejor será, con respecto a índices, ahora mismo para posiciones largas, deshacer parcialmente estas posiciones, ya que en el corto plazo es posible que veamos movimientos correctivos. Esto, lógicamente, daría pie a caídas en el corto plazo para los índices, por lo que, bajo mi punto de vista, si tenemos posiciones largas, sería momento para ir deshaciendo estas.
porque considero que los mercados deberían protagonizar movimientos correctivos en el corto plazo. Si no lo hacen y siguen tirando para arriba, bien, porque tendremos una parte de la posición tomada, seguiremos con una parte, ya he dicho que es parcialmente, no totalmente, ya que si deshacemos posiciones parciales tendríamos una parte por si esto sigue tirando para arriba, y si no lo hace y se viene para abajo, al menos no estamos tan expuestos a posiciones largas como podremos estar hasta la fecha, como podremos estar hasta ahora. Entonces, esto, lo que estamos haciendo con esto es asegurar parte de las ganancias que tenemos, y en este caso, bueno, hacer una gestión del riesgo, ya que al asegurar esas ganancias, lógicamente estaríamos haciendo una actividad de control de riesgo perfecta. Por lo que, bueno, poco a poco veremos a ver qué tramos va teniendo y sobre todo qué referencias vamos conociendo, muy atentos a lo concerniente y a lo relacionado con tanto Reino Unido y Europa, y veremos a ver qué pasa en el corto plazo con los índices y con ese fiscal cliff. Por mi parte, pongo más que comentar, siempre es un placer estar con todos ustedes, y mi nombre es Juan Enrique Cariñanos. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.